Está con nosotros el doctor Víctor Hugo Chi. Él es profesor investigador del Colegio de Posgraduados aquí en Campeche. Doctor, muchísimas gracias. Te agradezco mucho que nos dediques un tiempo. Sabemos que siempre están carrereados todo el mundo y más a esta hora. Entonces, te agradezco mucho. Vamos a platicar, amigos. Hemos estado haciendo algunos videos, entrevistando gente que conoce sobre el maíz. Y en este caso, con el doctor Víctor Hugo, vamos a hablar sobre el riego en maíz. Nosotros normalmente, el productor dice, échale agua y prendemos la bomba 2, 3 horas, 4 horas o hasta más. Cuando es riego rodado, pues ni se diga, porque en lo que sale el surco ya tiramos una cantidad tremenda de agua. Ahora con los sistemas de riego, con cintilla y otros tipos de riego, bueno, lo que se busca es que ahorremos agua, que ahorremos luz, obviamente, y que nuestros costos bajen. Doctor, ¿nos pudieras platicar de este proyecto? ¿Cómo nace la idea del proyecto? Sí, de antemano pues agradezco, ingeniero, su invitación a esta entrevista y respondiendo a esta pregunta, el proyecto nace a raíz de que nos hemos dado cuenta que los productores no tienen ningún criterio para aplicar agua en sus cultivos. Sí. Entonces, bajo la falsa idea de que mientras más agua le apliquen al cultivo, mayor producción van a obtener. Entonces, bajo esta premisa, es que nosotros en el Campus Campeche hemos implementado una línea de investigación sobre uso sustentable del agua en los cultivos. Específicamente el año pasado estuvimos trabajando con una estudiante en el maíz. Entonces, de esa manera nace esta línea de investigación. El proyecto, ¿por qué? Porque nosotros hemos visitado a los productores y les preguntamos ¿Cómo riegas? ¿Cómo riegan? Sí. ¿Cómo riegan? Bueno, ellos riegan normalmente por goteo. ¿Cuánto riegan? Estamos hablando de que esto se hizo en parcelas donde producen elote. Exactamente. Y entonces, como usted lo comenta, encendemos la bomba y hasta que el suelo esté completamente húmedo, después de 2, 3 horas o incluso más tiempo, la apagamos. ¿Cómo determinan la humedad? Regresa en la tarde. ¿Cómo determinan que ya el suelo está húmedo? Pues vamos, metemos la mano, exprimimos un terrón y el agua chorrea y así entendemos de que ya está casi como para arroz. Exacto, ya casi como para arroz. Entonces es una problemática porque ahora el agua en la península de Yucatán es abundante, pero tenemos que pensar en lo que le vamos a dejar a la futura generación, a los que vienen atrás, a nuestros nietos. ¿Qué recursos le vamos a dejar? Ahorita lo estamos viviendo en algunos estados de la República Mexicana, donde el agua ya empieza a escasear. ¿Por qué? Porque también ya se la han sobreexplotado. Entonces ya el manto freático ya está sobreexplotado. Sí, comentábamos hace unos días en otra entrevista que, por ejemplo, en la laguna están bombeando a 700 metros. ¿Sí? Que aquí hacemos el hoyo a 10 metros y ahí está el agua, por Dios. Exacto. Somos ricos en ese recurso natural, pero no hay que perder de vista que el agua no es un recurso natural renovable como se cree. El agua es un recurso natural no renovable. O sea, para que el manto freático se recargue, pasan cientos de años tal vez. Entonces no es algo que ocurra. Aquí en la península tenemos una circunstancia completamente diferente, ¿no?, al resto del país, por el tipo de suelo que tenemos, ¿no? Exacto. Pero sí, el agua... No, por eso la vamos a desperdiciar. El agua hay que cuidarla, ¿no? O sea, no estamos pensando tal vez que en 50 años ya no tengamos el recurso, pero sí hay que pensar en 100 años hacia adelante. Y con el fenómeno de cambio climático, que es una realidad, entonces viene a sumar al problema.
Entonces las tendencias de régimen de precipitación van cambiando. Ahora no tenemos ningún problema nosotros con las lluvias, pero si se ha dado cuenta, Inge, en años pasados ya las sequías son más prolongadas también aquí en la península de Yucatán. Las lluvias ya no comienzan como comenzaban antes. Sí, se han movido. Exacto, se han estado moviendo. Entonces es una evidencia real de cambio climático. Sí. Fíjate, doctor, que yo hay algo en lo que lo he notado mucho desde hace varios años. Y todo empezó una vez platicando con los dueños de Yaxha. Ellos su fuerte era la producción de chico zapote y mamey. Y en una ocasión, platicando con ellos, casi cuando llegué aquí, me comentaban que tenían problema porque por el cambio climático se movió la floración. Entonces me dice, antes nuestra floración era de tal a tal fecha y nuestra producción. Ahora ya no, es un mes después. Le digo, ¿cuál es el problema? Me dice, es que el mercado es muy especial. Si tú no sales cuando es la temporada, viene la temporada de mango, entonces la gente ya, hay tanto mango que ya no compra el chipo de zapote. Y luego viene la temporada de mandarina y temporada de otras frutas y desplazan a la otra que normalmente está en tal temporada y no hay otras frutas. Entonces, ahí desde entonces, hace un par de años, aquí donde está la policía, en la avenida, el ingeniero Carlos Díez mandó sembrar toda esa avenida de caobas y él las mandaba a regar. Y el año pasado, bueno, antepasado, pasé y vi que estaban llenas de semilla, pero me extrañó mucho el mes. Entonces le hablé y le digo, oye, Inge, ¿te acuerdas en qué mes cosechábamos la semilla de cedro, caoba y de forestales? Sí, marzo, abril. Le digo, ¿ya viste cómo están los de estas? Y lo vi en varios árboles. En otro que lo notas mucho es en el maculis. De repente ves que el maculis está floreando en una temporada que no es. Los árboles normalmente tiran la semilla en marzo para que cuando empiecen las lluvias, pues vengan los brotes, ¿no? Y ahora no, florean en diferentes meses que dices, pues qué óvole, ¿no? O sea, ¿qué pasó, no? Si hay un descontrol fuerte que dice uno, bueno, pues sí es el cambio climático, ¿no? ¿Qué más? Sí, es real, es un fenómeno real que hay que ponerle atención. Aunque Donald Trump diga que no existe. No, claro que sí existe. Y desde este momento hay que implementar acciones de mitigación. Entonces, una de ellas es precisamente determinar la cantidad exacta de agua que los cultivos requieren, ¿sí? Para que al productor se le diga, en todo su ciclo de cultivo el maíz elotero requiere tanta cantidad de agua. Nosotros en el estudio que realizamos el año pasado determinamos entre 360 y 400 milímetros de agua que requiere el cultivo de maíz elotero para tener una buena producción. Pero ¿cómo repartes esa agua? Me imagino que hay un tiempo en el que requiere más agua que en otro tiempo, sí, ¿no? Entonces, para eso, uno de los objetivos fue determinar los coeficientes del cultivo. Entonces, el coeficiente de cultivo es un coeficiente asociado a las características fenológicas del cultivo. O sea, me estoy refiriendo a sus diferentes etapas, ¿sí? Desde que es una plantita pasando por el desarrollo. Exacto, el desarrollo del cultivo hasta la madurez del fruto. En este caso, el fruto no se dejó no se secó. No es para grano. Sí. Exacto, no fue para grano, fue para cosechar en verde, para elote. Para elote. Para su venta en elote. Ese es el negocio, ¿sí? Y estamos hablando de que toda la región de aquí de Tixmucuy, Nojacal, Poclachún, todos esos pueblos se dedican a la producción de elote bajo condiciones de riego. Entonces, nuestro objetivo es decirle al productor, el cultivo requiere tanto de necesidad de agua, requiere 400 mililitros de agua. Entonces, ahora, ¿cómo se va a repartir eso en cada etapa del cultivo? Entonces, para eso sirven
los coeficientes de cultivo. El coeficiente de cultivo está relacionado directamente con la evapotranspiración del cultivo. O sea, la evapotranspiración del cultivo es un fenómeno fisiológico. O sea, mayor sol, más evaporación. Sí, la evapotranspiración del cultivo está relacionado con dos términos: la evaporación del agua del suelo y la transpiración a través de los estomas de las hojas. O sea, como yo dice, la planta suda. Exacto, la pérdida del se agua. deshidrata. Exactamente, la pérdida del agua por estos dos formas. Una, transpiración, y otra, evaporación. Entonces, lo que nosotros hicimos el año pasado a través de un experimento fue precisamente estimar cuánta agua transpira el cultivo y cuánta agua se evapora. Entonces, para eso tuvimos que montar un experimento que consistió en dos partes: monitorear cómo se pierde el agua en el suelo a través de algo que nosotros le llamamos balance del agua en el suelo. Es una metodología, ¿sí?, que le llamamos balance del agua en el suelo, ¿sí?, para determinar cómo se va perdiendo el agua a través del tiempo en el suelo. Pero también medimos todas las variables climatológicas utilizando una estación meteorológica automatizada. ¿Cuáles son las variables meteorológicas que tienen relación con esto? La radiación solar, la temperatura, la velocidad del viento y la humedad relativa. Son 4 variables que tienen relación con la transpiración del agua a través de los estomas de las hojas. Es un hecho que a mayor temperatura, mayor radiación solar, hay una mayor pérdida de agua. Entonces, eso es muy notable en los meses de mayor calor. O sea, lo podemos comparar con una persona. O sea, no es lo mismo que me pare yo en el sol ahorita, que estamos a 20 grados y está nublado, a que en mayo me pare yo en el sol 1 hora y me voy a deshidratar terriblemente. O sea, me imagino que es lo mismo. O sea, todos sudamos y a más calor, pues obviamente la deshidratación es más fuerte. Por eso nos recomiendan estar hidratándonos en tiempo de calor. Y entonces, utilizando el modelo del balance del agua en el suelo, es estar monitoreando cada 3 días cómo se va agotando esa agua a nivel de la raíz de la planta. Utilizamos un método muy sencillo al cual le llamamos método gravimétrico. Es que tomamos una muestra de suelo con una barrena, la pesamos en ese momento allí en campo, así con la humedad que tiene, la colocamos en una bolsa, la hermética, la sellamos, la llevamos al laboratorio, la colocamos en una estufa de secado, se seca completamente el suelo, que se le pierde el agua, y con una pequeña ecuación donde restamos la humedad que tenía menos el suelo seco, entonces determinamos la cantidad de agua que tiene o la humedad que tiene ese suelo en ese momento. Entonces eso lo hicimos cada 3 días. O sea, el monitoreo es una de las tareas más exhaustivas, porque hay que ir, tomar la muestra, secarla, llevarla al laboratorio, hacer los cálculos. Y a su vez, llevar todo las cuentas de cómo las variables atmosféricas están actuando. Entonces, teniendo ya las variables atmosféricas, calculamos algo que le llamamos evapotranspiración de referencia, que es el poder que tiene la atmósfera para evaporar el agua sobre la superficie de las plantas. ¿Sí? O sea, es la combinación de todas esas 4 variables atmosféricas que le mencioné hace un momento. O sea, cómo esas 4 variables atmosféricas interactúan entre sí para remover el agua sobre la superficie de las hojas. ¿Sí? Y a su vez determinamos la evapotranspiración del cultivo haciendo ese monitoreo del agua en el suelo
Y la relación entre esta evapotranspiración de referencia y esta evapotranspiración del cultivo nos lleva a determinar un parámetro al cual se le llama coeficiente de cultivo. Entonces, el coeficiente de cultivo tiene valor adimensional. Normalmente los cultivos andan entre 0.3 y 0.9 el coeficiente de cultivo. ¿Esto qué quiere decir? Que estos son los valores que nosotros le vamos a entregar al productor para que él en cada etapa de su cultivo pueda calcular cuánto de agua requiere esa planta. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que necesita además el productor para que haga ese cálculo? Lo único que necesita el productor es tener un termómetro. Uno. A ver, doctor, pero a ver, no, ya me hago bolas. Tú determinas la humedad en el suelo, ahí no es tan problema, o sea, sí sé. ¿Cómo determinas exactamente la evapotranspiración de la planta? O sea, ¿qué tanto se deshidrató la planta? Y mi otra pregunta, o sea, la planta no requiere la misma cantidad cuando la siembras, cuando llega a un tamaño y cuando ya está llenando el elote. Normalmente decimos, bueno, ya va a llenar el grano, pues que no le falte el agua, y ahí nos volvemos bien religiosos, yo rezando todos los días en la mañana y en la noche para que llueva y tenga el agua en el momento de llenar el grano. Entonces, ¿cómo le dices al productor, esta semana le vas a meter, por decir algo, 1 hora de riego o 2 horas, y en qué temporada le ponga menos y en qué temporada tiene que aumentar las horas de riego? Exactamente. Ese coeficiente va aumentando su valor conforme el cultivo va creciendo o la planta va creciendo. El valor mínimo que nosotros determinamos fue 0.3. 0.4, 0.5, 0.7, 1. El valor máximo que determinamos fue de 1.4. Este coeficiente de cultivo. Entonces, el productor con ese valor al cual nosotros le hemos llamado coeficiente de cultivo, al multiplicarlo por un valor que se llama evapotranspiración de referencia, el productor puede determinar exactamente la cantidad de agua que requiere el cultivo en un tiempo determinado. Puede ser en una semana, en 2 semanas o en una etapa específica del cultivo. O sea, ¿cuántos milímetros de agua requiere el cultivo? ¿Sí? Específicamente. Pero siempre, aquí el cuello de botella es cómo el productor calcula esa evapotranspiración de referencia. O sea, es ahí donde el productor sienten que no tiene la capacidad para hacer esa determinación. Entonces, sí, no, o sea, además tú se lo tienes que explicar esto que exacto. hiciste, se lo tienes que explicar con palabras que entienda, porque si nos dices que el valor y que el esto y el otro, pues nos quedamos así con cara de guau. Sí. Entonces necesitamos que nos lo expliques de una manera que el productor lo pueda entender, ¿no? Entonces, la evapotranspiración de referencia, que es el valor que el productor le cuesta trabajo calcular, nosotros le damos varias opciones. Le decimos al productor, usted puede instalar una tina de evaporación tipo A. Es una tina de lámina galvanizada. Sí, las que usábamos para bañarnos. Así, una tina redonda, mide 1,5 metros de diámetro, con 30 centímetros de altura, y se le pone un tornillito donde todos los días ellos pueden medir la evaporación del agua, cuánto evaporó de un día para otro.
El hecho de que el agua se evapore es porque los parámetros atmosféricos están actuando sobre esa superficie del agua. Entonces, esa evaporación, al multiplicarlo por un valor, determinamos, o sea, convertimos esa evaporación en evaporación. Preguntamos a la gente que sabe, a los investigadores, los invitamos para que nos expliquen. A ver, yo pongo la tina de agua. Obviamente con el sol se va a ir evaporando el agua y yo voy midiendo cuánto se evapora. Pero esa evaporación no es la misma que tengo en el suelo, en la tierra. No es lo mismo que tenga yo la tina al rayo del sol al agua que está en la tierra, en el suelo. No, precisamente por eso le comentaba que ese valor de evaporación hay que convertirlo a evapotranspiración de referencia. A eso se refiere cuando usted habla del suelo y cuando usted habla de la planta. Okay. Entonces, ese coeficiente nosotros también se lo entregamos al productor y nosotros le decimos, ¿sabe qué? Usted multiplique ese valor que obtuvo en la tina por este valor y ya obtiene esa evapotranspiración de referencia, que al multiplicarlo por el coeficiente de cultivo que nosotros ya le dimos por cada etapa del cultivo, él determina exactamente la cantidad de agua que tiene que aplicar en riego. ¿Sí? Así de sencillo. No sé si usted se acuerda, antes había muchas de estas tinas instaladas. A ver. Pero esto igual va a depender del tipo de cintilla que tengas, ¿no? No, Inge. A ver, espérame, es que las cintillas tienen diferentes, o sea, hay una que te da 1 litro, otra te da 2 litros, 3 litros por hora, y tiene los goteros a 20 o 30 o 40 centímetros. Entonces sí tiene que ver el tipo de cintilla, ¿no? Porque no es lo mismo que riegues 1 hora con una que te da 2 litros, que riegues el mismo tiempo con una que te da 1 litro o que te da el doble de litros, ¿no? Por ejemplo, el productor puede calcular cuánta agua va a aplicar los primeros 15 días del mes, por ejemplo, con esta metodología. Entonces, el productor tiene que saber la capacidad de su bomba y tiene que conocer la capacidad también de la cintilla de riego. ¿Cuántos litros está aplicando al suelo por hora? Entonces esto él ya lo calcula, es un cálculo adicional. Ahora, otra cosa que yo creo que no sé qué tanto interfiere es el horario en que riegas. Se recomienda regar por las tardes. Cuando ya está bajando el sol, para que la humedad la tenga toda la noche. Okay. Sí, eso es lo que se recomienda. Entonces, a los productores les ha costado mucho trabajo adoptar estas recomendaciones, porque dicen, no, pues yo porque voy a estar haciendo cálculos, voy a estar haciendo cuentas. Y ahí regreso al rato. Yo creo que esta metodología es lo que los extensionistas, es para ellos. Los técnicos que están dando asesorías en campo son los que deben de implementarlas, porque el productor va y riega como sea. Es un señor que... Sí, en muchas ocasiones pues, no sabemos ni leer bien las etiquetas de los productos y demás, pues mucho menos hacer cálculos que me digas, pues órale, multiplícale por este y le pones el valor. Aunque sea sencillo, a las personas les cuesta siempre trabajo, a muchas. Entonces, también nosotros hemos hecho trabajos utilizando otros dispositivos que monitorean el agua en el suelo, que se colocan, por ejemplo, un tensiómetro, un sensor de humedad, para que vayan observando cómo el agua se va perdiendo. Pero la desventaja, ingeniero, que trae estas metodologías es que estos dispositivos son caros.
O sea, son caros. O sea, un tensiómetro, uno solo, pues anda por encima de 2.500 pesos a 3.000 pesos. Y un sensor de humedad, pues no baja de 5.000 pesos. Entonces, en el campo, pues hay que poner varios. Sí. Y pues esto al productor tampoco le conviene muchas veces estar haciendo un gasto personal. Bueno, yo creo que aquí ellos deberían evaluar el valor del cultivo, porque no es lo mismo que siembres para maíz que siembres para elote. En el elote, pues estás hablando de que estás pensando por lo menos sacar una buena mazorca, un buen elote por planta. Las variedades que están sembrando, pues te dan 2 y hasta 3, pero vamos a poner que saques uno de buena calidad para elote. El lote, ¿a cómo quieres? Muy, muy barato, ¿cómo andará? ¿A peso? Muy, muy barato, sí. A peso por mayoreo ahí en campo, ¿no? O sea, si voy aquí al mercado ya vale 5 pesos cada elote. Pero bueno, en campo, o sea, yo hace muchos años llevaba a la Central de Abastos de México trailers de lotes cuando estaba yo en Guanajuato. Entonces, ahí es lo que tiene que ver el productor, ¿no? O sea, mi utilidad es mayor si manejo mejor mi cultivo, pues tengo mejor producción, mejor calidad, a la mejor, o sea, obviamente tus costos se van a reducir al no regar 3 horas cuando necesitas una y a lo mejor vas diario, le prendes a la bomba y a lo mejor puedes regar cada tercer día. Entonces toda esta información pues, sí es muy importante, pero te voy a comentar algo que siempre he comentado desde hace muchísimos años. La información aquí no nos sirve de nada. Exactamente. O sea, puedes hacer toda la investigación que quieras, tener todos los postdoctorados que quieras, pero si toda esa información está en tu computadora y en tu cabeza, no sirvió de nada. O sea, suena muy feo que te lo diga, pues no sirvió de nada. No, sí, tiene porque, o sea, qué bueno que sepas tanto, qué bueno que cada día sepas más, pero a los productores en que nos beneficia, ¿no? Entonces, eso comentaba yo hace mucho que hablábamos con gente de INIFAB igual, y les decía yo, bueno, pero esto tiene que llegar a la gente. Si no se lo damos a conocer a la gente, pues de nada sirve, ¿no? En ese tiempo yo organizaba muchas reuniones, eventos donde invitábamos a gente como tú, invitábamos productores. En ese tiempo, bueno, recibíamos recursos de CONAFOR y entonces seguido hacía yo eventos de capacitación, pero no tanto para productores, sino como dices, para los asesores técnicos. Porque cada asesor, vamos a poner que un asesor asesore 10 productores, entonces ya con 20 asesores, pues estás hablando que llega a 200 gentes, ¿no? Y es más fácil darle a conocer esto a 20 el costo que hacer un evento de 200. Además que no todos los productores pueden venir el día que haces el evento, el horario normalmente es en la mañana y el productor ahora está en el campo. Sí. Y te dice, oye, por irte a hablar acá no riego, no fumigo, no sé qué va a pasar. Entonces es más complicado. Este fue uno de los motivos por los que hablamos de este proyecto, de que son los programas estos que hacemos, no los videos. Creemos que podemos llegar a más gente, difundirlo a más gente, y este video te sirve a ti mismo para dejárselo a los productores, a los asesores. ¿Saben qué? Miren, hicimos este video donde explicamos esto. A la hora que tengas tiempo, prende tu teléfono y velo, ¿no? O sea, y de qué se trata. Entonces, ese es uno de los objetivos del programa, y les agradezco mucho a ustedes como investigadores que nos dediquen el tiempo para poder llegar a más productores. Doctor, en los proyectos, cuando se hacen todos estos proyectos de investigación, se hace un planteamiento del programa, una justificación, la hipótesis que vas a comprobar si tenías razón o no tenías razón, o qué tanto me hago a la derecha, a la izquierda, para arriba o para abajo. Entonces, estos estudios lo que hacen es comprobar esa hipótesis, darle sustento, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí. Ok. Y al final llegas a unos objetivos. ¿Estoy bien? Sí. Ok.
Aquí partamos ahorita. La hipótesis, ¿cuál fue? La hipótesis... Es el requerimiento del productor para eso. Sí, nosotros nos planteamos de que si era posible que mediante la metodología del balance del agua en el suelo podíamos determinar coeficientes de cultivo. Y la evapotranspiración del cultivo, que no es otra cosa que el consumo del agua por la planta. Esa fue la hipótesis. Y entonces, motivo por el cual desarrollamos este trabajo de investigación que concluyó de que sí. Las conclusiones es de que la metodología como tal funciona para esto. O sea, ¿cómo le dijéramos? El resultado de la investigación es determinar que sí es factible determinar la cantidad de agua en las diferentes etapas del cultivo. Exacto. O sea, los volúmenes de agua en las diferentes etapas del cultivo. Ahora, sí, esto cambia de zona a zona, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo. O sea, hay suelos más permeables que otros y eso igual tienes que tomarlo en cuenta al hacer toda esta evaluación. ¿Cuál es tu tipo de suelo? Temperatura, o sea, no es lo mismo aquí que en Guanajuato. O sea, todos esos factores los toman en cuenta. Claro. Doctor, hace tiempo platicamos contigo, también nos hiciste favor allá en el Colegio de Posgraduados. Platicamos sobre el riego en frutales. En ese tiempo, el riego en frutales era el objetivo determinar también la cantidad de agua dependiendo de todos estos factores, o ahí era otro objetivo el estudio. Era el mismo objetivo, era el mismo trabajo, pero en frutales. Solo que a diferencia de esto, es que ahí estábamos monitoreando el agua utilizando tensiómetros, que son unos dispositivos que miden la tensión de la humedad que hay en el suelo. Sí. Entonces, conforme el agua vaya disminuyendo, entonces la tensión de que el suelo está reteniendo esta humedad, pues va aumentando. ¿Sí? Entonces ahí es cuando nos damos cuenta y devolvemos el agua al cultivo. Pero nos dimos cuenta que el productor nos dice, no voy a comprar un tensiómetro. Yo tengo 1 hectárea nada más, o tengo media hectárea. No voy a comprar 2 tensiómetros. El tensiómetro me cuesta... Sí, la cosecha de este año. Entonces,